los moros. La gramática de Nebrija se sale a la luz para enseñar el castellano. Es una entidad pobre y se ve el Nuevo Mundo como una opción de oro, dice don Miguel en uno de sus libros, una opción de tierras, porque los que tienen el segundo lugar, no la primogenitura, no tienen tierras, en Extremadura sobre todo, y una opción de evangelizar, de crear un nuevo modelo. Entonces, en Mesoamérica podemos decir que había una actitud un tanto de estar esperando al otro. Hay una prefiguración del otro. En el pensamiento que nos traen los españoles, hay una actitud en donde el otro no está prefigurado. Esto es muy interesante porque inmediatamente algunas similitudes que se van a encontrar, una virgen que pare a dioses, ya sea Huitzilopochtli o Quetzalcóatl, una forma semejante al bautizo, un ritual semejante a la comunión, el teocualo, donde se come el cuerpo de Huitzilopochtli, formas muy parecidas relacionadas con la manera ritual de hacer penitencia ante los dioses, tienen que ser explicadas. Una tendencia las explica como formas que usa el maligno para engañar a los indios y darles una serie de elementos de manera tergiversada de la verdadera religión. Y otra forma es decir que estuvo aquí predicando, ¿verdad? Mucho antes de que llegaran los españoles, Santo Tomás. Claro. Entonces, esto es muy interesante porque hay dos actitudes en ese encuentro. La actitud española lleva a satanizar estas similitudes, lleva a satanizar estos dioses. Parece que la idea que figura ahí es dioses falsos o demonios verdaderos. Esa es la duda, ¿no? Y esta satanización, Hércules es equiparado a Huitzilopochtli, la Ceres es Chicomecoatl, Venus es Tlazolteotl, etc., con variantes en Sagún, en Torquemada, en Durán, etc., lleva también a descalificar las maneras rituales, las construcciones religiosas de los pueblos americanos. Esto es muy interesante porque no solamente es una discusión de si son hombres o no allá en Valladolid. Es una manera en donde tú discriminas al otro porque creen algo que es falso, algo que el español, califica de demoníaco. Y es muy interesante porque al correr de los años, al llevarse a cabo la evangelización con todos sus procesos diversos, el énfasis agustino en una parte, el énfasis franciscano en otra, el énfasis jesuita más tarde, dejando más libertad a las expresiones, es muy interesante porque este proceso de llevar la idea de que son satánicos los dioses tiene una contraparte dialéctica. Los indígenas, algunos de ellos toman al diablo como referente y se ubican junto a él porque es el único ser a lo que los españoles temen como un gran enemigo. Y luego más todavía, los indígenas a los santos, que son los intermediarios con la divinidad central que es Cristo, los indígenas le atribuyen un concepto fundamental, los nahualizan. Todos los santos que tienen en su iconografía animales, pensemos en San Jerónimo, pensemos en San Francisco, en San Marcos, San Roque, en San Miguel, con su perro. San Miguel que tiene a Dragón, que Sí. es la deidad está emplumada, son nahualizados. Tan importante es esto que el Tercer Concilio Provincial Mexicano, en 1585, prohíbe que se sigan haciendo altares con imágenes donde haya santos con animales. Esto sobre todo el obispo Parrás lo describe en Guatemala, estos famosos huachivales, los bailes que tienen los mayas guatemaltecos, los quichés sobre todo, con animales danzando, que dice el obispo Parrás, está escondiendo al maligno, ¿verdad?, en el santo, ¿no? Entonces, yo creo que este encuentro es muy rico,
hay muchas cosas además tecnológicas que hay que ver, pero yo me quise referir a esta parte ideológica, claro, porque finalmente es la que va marcando las rutas del intercambio, de cómo ve el uno al otro. El encuentro hace ver, hay veces, al otro en una parte ontológica como bueno o malo para el indio. El español es bueno o malo. El español ve al indio también como bueno o malo. Oye, hay veces ahí lo ves como asumiéndote mejor que él o asumiéndote inferior a él. Claro. Y hay veces no lo entiendes. Hay una reflexión ontológica, una reflexión praxeológica, una reflexión un tanto filosófica. No lo entiendes. Aquí, ¿cómo encajaría de lo que tanto se ha hablado en la historia de México desde la perspectiva indígena, que es el famoso mito de Quetzalcóatl, de que regresa Quetzalcóatl en la figura encarnado en Hernán Cortés, ¿no? Y entonces, ¿cómo se da esto? Porque yo en realidad creo que si así fue, en muy poco tiempo se dieron cuenta que no era tal y andaban tratando de ver cómo atacar al ejército español, ¿no? Entonces, agradó tal que, acuérdate, cuando van a pasar por los volcanes y demás, ya hay guerreros mexicas presentes por allí escondidos para hacer algún ataque, etcétera. Se le avisa a Cortés, lo evade, en fin, ¿no? Pero este aspecto que ha sido o que es muy común, ¿no?, a las personas, ¿cómo encajaría dentro de este pensamiento, de esta perspectiva? Yo pienso que es importante, pero no definitivo para que se logre la conquista. Ahí, como decía Rodrigo, la tecnología es muy importante y, como decía yo, el descontento que hay en una sociedad en donde tiene una hegemonía y un tributo excesivo, tal vez. Entonces, esta figura es importante, pero marca lo que te estoy diciendo. Sí. Una imagen, una cosmovisión de apertura. Estamos esperando que alguien llegue. Estamos esperando que alguien pueda regresar. En las mitológicas de Levi Strauss, que comienzan, como tú sabes, en el Amazonas y van hasta el norte de América en sus análisis, siempre hay en los pueblos silvícolas esa actitud a esperar lo que viene de fuera. Y eso es el retraimiento de los pueblos de la selva. Siempre hay la esperanza de que, o el peligro de que alguien viene de fuera. Y es la división que se hace entre el hombre verdadero y el hombre no verdadero. Ya se espera que alguien viene, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que esto es muy importante. Hay una actitud, una cosmovisión donde está abierto a la llegada, a la presencia del otro, y en la otra cosmovisión hay una actitud en donde vamos a ver al otro, pero ese otro no es igual que nosotros. Claro. Es un otro que está por ahí en manos del maligno, o que, bueno, no corresponde a los ideales de la condición humana. Aquí, ¿cómo encajaría el famoso mito de Quetzalcóatl, de que regresa Quetzalcóatl en la figura encarnado en Hernán Cortés? Hay una actitud, una cosmovisión donde está abierto a la llegada, a la presencia del otro, y en la otra cosmovisión hay una actitud en donde vamos a ver al otro, pero ese otro no es igual que nosotros. Bueno, aquí podríamos ya ver cómo de ese encuentro, ¿verdad?, que se va a dar por un lado violentamente, lucha armada, guerra, de conquista, defensa, etcétera, y por el otro el aspecto de espiritual, como dice Ricard, ¿no?, la conquista espiritual, ¿no? Es decir, estas dos armas, una en manos de la iglesia, la otra en manos de los soldados, va a ser o va a tener un aspecto importantísimo. Es decir, el asedio a Tenochtitlan, que dura 70 y tantos días, casi 3 meses, en fin, cómo es